Hola, doctorcitos. El día de hoy hablaremos de los niveles de organización biológica. La materia que compone a los seres vivos se encuentra organizada en niveles, los cuales van de lo más simple a lo más complejo. En el primer nivel de organización se encuentran las partículas subatómicas, las cuales son los protones con carga positiva, los neutrones con carga neutra y los electrones con carga negativa. El siguiente nivel son los átomos, los cuales se forman cuando las partículas subatómicas se unen de forma organizada. A estos se les conoce como bioelementos, ya que pueden llegar a formar a los seres vivos, pero no solo eso, también forman a la materia y todo lo que conocemos. Algunos ejemplos de átomos son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. En el siguiente nivel se encuentran las moléculas, las cuales se forman cuando los átomos se unen entre sí. Algunos ejemplos son la molécula de agua, que se forma cuando se une un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno. O la molécula de ADN, que está compuesta por un grupo de bases nitrogenadas, fosfato y ribosa. Cuando las moléculas se organizan e interactúan entre sí, se crean moléculas más grandes, como los carbohidratos, proteínas, lípidos, entre otras. Estas, a su vez, trabajan en conjunto y con ello se da paso al siguiente nivel de organización biológica, la célula. Un ejemplo de célula es una neurona. La célula es la estructura básica y funcional de todos los seres vivos. Y en algunas ocasiones, una sola célula puede ser un ser vivo completo, como en el caso de las bacterias. El siguiente nivel de organización es el de los tejidos, el cual se obtiene cuando varias células del mismo tipo se unen para de este modo trabajar en conjunto. Un ejemplo son las neuronas, que al juntarse con otras neuronas forman al tejido nervioso, como lo son el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los tejidos principales son el epitelial, el nervioso, el conectivo y el muscular, pero esto lo veremos en otro video. En el siguiente nivel de organización se encuentran los órganos, los cuales se forman debido a la unión de los tejidos. Ejemplos de algunos órganos son el corazón o la piel. En el siguiente nivel de organización tenemos a los sistemas, los cuales se forman cuando varios órganos trabajan en conjunto. Por ejemplo, la piel forma parte del sistema tegumentario y el corazón y los vasos sanguíneos forman parte del sistema cardiovascular. Por último, cuando los sistemas trabajan en conjunto pueden llegar a formar un organismo. Como el ser humano, y un ejemplo de eso somos tú y yo. Ahora ya saben cuáles son los niveles de organización biológica. Los esperamos en nuestro siguiente video. ¡No se lo pierdan!